Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenida, un gusto de verles. Vamos hoy día a cerrar el tema que hemos desarrollado durante todo este mes de agosto. Así que vamos a ir entonces a la temática de hoy, ¿ya? Para que el pasado no me impida avanzar. Esa ha sido la temática de este mes de agosto, para que el pasado no me impida avanzar. Miren lo que hemos estado tratando durante este mes, para que el pasado no me impida avanzar. Cuando uno cree que tal vez el pasado, porque ya está pasado, quedó atrás y ya miramos hacia adelante, pero nos hemos dado cuenta que no, que para poder avanzar hay que resolver cosas, situaciones, momentos, experiencias que nos pasó en el pasado, ¿ya? Y cuando Jesús llamó a sus discípulos, cada uno de ellos tenía un pasado y algunas cosas sucedieron en la vida de ellos y que creemos que estaba relacionado con situaciones de su pasado que no habían resuelto. Claro, porque no todo se resuelve de una vez y para siempre, sino que tiene un proceso, hay momentos. Así que damos la bienvenida a quienes están por primera vez. Esperamos que la palabra del Señor pueda también ser de bendición para sus vidas. Así que le invito a abrir sus Biblias, tengan abierto en su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Acá procuramos predicar la palabra del Señor, que la Biblia esté en el púlpito. Así que desde la Biblia buscamos justamente la enseñanza y vamos a mirar esta mañana en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ya vamos a leerlo en un momento más, pero téngalo abierto allí y vamos a orar. Oramos en la presencia del Señor. Le invito, ¿sí? Ahí acompáñeme en oración. Señor, esta mañana es como si estuviésemos ahora en la mesa del alfarero. Tú eres el alfarero. Ven, Señor. Ayúdanos a poner nuestra vida a disposición tuya. Señor, ¿cuánto han venido a buscar un cambio? ¿Cuánto han venido a buscar iniciar una nueva vida? Cambiar. ¿Cuánto han venido a ser transformados, restaurados? ¿Cuánto han venido a encontrarse contigo de verdad? ¿Cuánto han venido, Señor? Míranos, ayúdanos a poner nuestra vida a tu disposición de tal manera que como el buen alfarero que eres tú, como el buen pastor que eres tú, sigas trabajando en nosotros. Ven, Señor, ven, ven. Tú sabes cuán deteriorados tal vez algunos estamos. Tú sabes cuánto nos falta cambiar. Tú sabes cuánto aún está faltando. Tú sabes si puede haber alguna clase de cojera en nosotros y no anda todo bien. Tú sabes nuestras vidas y miramos tu palabra y vemos que tú has venido a dar vida y vida en abundancia. Y por lo tanto, Señor, queremos llegar a vivir esa vida de comunión contigo, esa vida recta, esa vida restaurada, una nueva vida, dar vuelta a la página y mirar, Señor, y empezar a escribir una nueva vida contigo. Hemos venido para estar contigo, Señor. Ven, ayúdanos, guíanos para que podamos reflexionar ahora, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, al comenzar, ya que tiene abierto su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, quiero partir a modo de introducción preguntándoles, ¿usted tiene fotos en su casa? ¿Quién no tiene fotos en su casa? ¿Quién no tiene fotos y las luce en una mesita en su casa? ¿Usted tiene fotos en alguna mesita en su casa? En la entrada llegan las visitas, los familiares. ¿Tiene fotos colgadas en el muro, en alguna muralla, en alguna pared de su casa? ¿Tiene fotos? Generalmente acostumbramos a poner fotos, y allá en mi casa sí, Pamela se ha encargado justamente de colocar fotos. No las traje y no las voy a mostrar porque si no las hijas después me reclaman, ¿ya? Que ando exponiéndolas en público. Pero sí hay fotos en un lugar de una hija, el otro sector de la otra hija, de nosotros como matrimonio. Hay fotos y uno las luce como en estos cuadros, ¿ya? Hoy día la foto como prácticamente es digital, poco se imprime.
poco se imprime, pero de pronto tenemos fotos que hemos impreso, fotos significativas, fotos de los recuerdos más importantes y las colocamos allí. No sé si lo hacen todos, pero hoy día vamos a hablar justamente de estas fotos. Vamos a hablar de las fotos que tenemos, pero claramente no en nuestra casa. Así que como título, la reflexión de hoy tiene como título, para que el pasado no me impida avanzar. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estas fotos, si me devuelvo, tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común todas las fotos que ponemos en nuestra mesa, en nuestra casa? ¿Qué es lo que tienen en común? Que todas las fotos hablan ¿de qué? Del pasado. Del pasado. Cuando estaba chiquitito, cuando estaba grande, cuando nos casamos, en fin. Todas las fotos tienen que ver con el pasado. Por lo tanto, de alguna manera, también nosotros en nuestra vida tenemos colgadas fotos del pasado. No estas fotos, otro tipo de fotos. Así que vamos a hablar acerca de que el pasado quede en el pasado. Título para hoy, así que en 2 Corintios capítulo 5 dice la palabra del Señor de esta manera, y leo en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente forma, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, se ha convertido en una nueva o en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, o sea, las fotos antiguas, digámoslo así, han pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Ya? La versión Reina Valera, ¿cómo lo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya? Y me interesa mucho poder leer los versículos en otras versiones bíblicas porque nos va dando entonces una claridad. Hablemos, hermanos, del pasado, para que el pasado pueda quedar en el pasado. Quiero partir primeramente mencionando algunas cosas que tienen que ver con algunas cosas para ponernos de acuerdo. Una de las cosas que puedo decir hoy día, hermanos, todos tenemos una vida. Todos tenemos una vida y esta vida está compuesta, querámoslo o no, de un pasado. Todos aquí tenemos un pasado. Ese pasado puede ser alegre, feliz, bueno recordarlo, pero para algunos puede ser un pasado difícil. Todos tenemos un pasado que estuvo lleno de ¿qué? De experiencias, estuvo lleno de circunstancias, lleno de diversos momentos. Todos tenemos un pasado donde algunos tal vez pueden recordar varios años atrás en ese pasado. ¿Qué es lo que más recuerda para atrás? ¿Qué es lo que su mente le da capacidad de recordar para atrás? ¿Qué es lo que tanto puedes retroceder? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo, hermano, que tú tienes de tu pasado? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando era pequeño, cuando era niño? Bueno, nuestra vida, todos tenemos una vida, está compuesta de ese pasado. Y llevamos ese pasado con nosotros, aunque haya pasado. Pero ese pasado está ahí en el recuerdo de nuestra cabeza, de cuando éramos niños, de dónde vivíamos, cuántas veces nos cambiamos de casa, si tuvimos o no tuvimos hermanos, si tuvimos o no tuvimos padres, qué es lo que teníamos, cómo fue nuestro pasado, si fue acomodado o pasamos mucha pobreza, necesidad. Cuántos de los que están acá, que no son de Chile, son extranjeros, también recuerdan su pasado vinculado con el país del cual vienen y las circunstancias que allá se vivieron o las circunstancias que finalmente les llevó a tomar la decisión de venirse a Chile. Cada uno tenemos un conjunto de recuerdos que hemos ido conservando y que no los hemos olvidado y que muchos incluso están dentro del subconsciente y que parece que no lo tengo y de pronto flota o reflota. Esto lo había olvidado, dicen algunos. No me había acordado de esto. Y de pronto estar en algún lugar me hace destapar la tapa que ocultaba ese pasado. O oler. ¿No se han fijado que a veces personas que se encuentran con algún olor, con alguna fragancia, recuerdan esos momentos de su pasado? Así que, hermanos, teniendo todos una vida, una cosa que no hay que desconocer es que tenemos y cargamos con nosotros el recuerdo de nuestro pasado. Circunstancias, experiencias,
experiencias buenas que nos ayudaron a crecer, conversaciones que tuvimos con alguien, buenos diálogos, alguien que nos salió en el camino y nos tendió una mano, nos ayudó, y por eso es que estoy trabajando en el trabajo que tengo hoy día, o por eso es que tengo la familia que tengo hoy día, porque un amigo me presentó a mi señora, la que es hoy día, o una amiga me presentó a mi esposo, el que es hoy día, o a mi pareja. Entonces, todos guardamos experiencias de momentos con personas que tuvimos, experiencias, aprendizajes, ¿ya? Pero también momentos dolorosos, momentos difíciles. Todos los guardamos. Y dentro de la privacidad de nuestra vida, parte de ese pasado no lo compartimos con todo el mundo. Nuestro pasado está allí con nosotros. Hay momentos sagrados, privados, íntimos, tristes, dolorosos, que nadie lo sabe. Niños que han crecido con situaciones dolorosas que pasaron y nunca se lo contaron a sus padres. Y hay padres que nunca se enteraron, o sus progenitores nunca se enteraron lo que pasó, el hijo, la hija, en fin. Cada uno sabe lo que vivió. Un pasado acompañado tal vez de gente que a uno lo rodeó, lo acompañó, lo contuvo, lo sostuvo, nunca lo dejó solo, pero tal vez un pasado de recuerdos de pérdidas de seres queridos, personas muy queridas, muy amadas que se nos fueron, que se te fue y te tocó despedir, tal vez cuando tú eras muy pequeño, muy pequeña, un pasado donde tal vez la vida te enfrentó con la pérdida de un ser querido a edad muy temprana y encontrarse con la experiencia de qué significa la muerte. Tal vez la experiencia de la muerte fue una experiencia a temprana edad. No sé, ¿cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu pasado? ¿De qué cosa está compuesto tu pasado? En otras palabras, ¿qué fotos están colgadas ahí en los pasillos de nuestra vida interna que hablan de nuestro pasado? Entonces, todos tenemos una vida y todos tenemos un pasado que llevamos con nosotros. Y algunas veces lo hemos podido compartir con alguien muy cercano. Todos tenemos una vida no solo con un pasado, sino también con un presente. Este presente que estamos viviendo hoy día. El presente que fue el ayer sábado también fue el presente de ayer y que el ayer ahora se transformó ¿en qué? En el pasado. Y este presente de hoy, mañana, se va a transformar en el pasado, ¿ya? No quiero enredarnos con esto, pero de alguna manera alguien podría reflexionar y de verdad, este es el presente, este es nuestro presente. ¿Estamos haciendo bien al estar aquí hoy día? ¿Cree que sí? Entonces, estamos viviendo un buen presente. Pero no sé cuál fue su presente el día de ayer, o al comienzo de esta semana, o al comienzo de este año, que fue nuestro presente en un minuto. Entonces, tenemos un presente que se está llenando hoy día de experiencias, circunstancias. Usted que está en casa, su presente dirá, estoy acá en mi casa, o estoy en mi lugar de trabajo, donde sé que esté, y nosotros estamos acá en el templo. Entonces, nos estamos llenando nuestro presente de diversos momentos. Este presente está acompañado cuando llegamos acá de saludar a hermanos, conversar con algunos, ponernos de acuerdo en algo, sentarnos al lado de alguien. Este es nuestro presente. La pregunta es si vamos a recordar este presente el día de mañana. ¿Cómo lo vamos a recordar o cómo nos vamos a referir? Entonces, todos estos momentos serán o se convertirán en parte de mi pasado el día de mañana. Por eso que la Biblia dice algo de manera importante, que todo lo que uno siembra, todo lo que uno sembrare, y cuando dice el texto bíblico sembrare se está refiriendo ¿a dónde? Al presente. Todo lo que uno sembrare en el presente, lo cosechará en el mañana o en el futuro, ¿ya? Por todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice el texto bíblico en la carta a los Gálatas. Por eso es tan importante qué presente me determino a vivir hoy día para que el futuro, donde tenga que cosechar, ya, donde tenga que recoger, sea provechoso porque me preocupé de que el presente fuese bueno. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Entonces, quiero primero ponernos a pensar en eso. Porque estamos absortos con trabajo, con criar hijos, nietos, con salir acá, pagar cuentas, haciendo un montón de cosas todos los días. Pero sentémonos como lo estamos haciendo hoy día y reflexionemos acerca de dónde está nuestra vida. ¿Qué fue mi pasado y si lo pude resolver y sanar? ¿Y cómo está siendo mi presente? Porque una de las cosas que hoy día quiero referirme es el hecho de que como el pasado, cuando no ha sido resuelto, sigue jugándonos malas pasadas en el presente. ¿Se entiende?
Entonces, a eso estamos apuntando. Entonces, en segundo lugar, los cuadros del pasado y del presente. Y cuando coloco esto, hago mención al momento en que hacía la introducción y mostraba estas fotografías que tenemos en nuestra casa, en cuadritos, en las mesitas, colgadas en la pared, y que están ahí y que nos hablan de momentos que hubo en el pasado con esas personas, con esos rostros, con esos veranos. Uno cuelga a veces fotos de los veranos, la salida, en fin. Hermanos queridos, de alguna manera, nosotros vamos colgando en los pasillos de nuestra vida interior, de nuestro ser interior, también algunos cuadros y van quedando allí. Metafóricamente hablando, ¿me entienden? Simbólicamente, ¿ya? De alguna manera, esos recuerdos de momentos que me tocó pasar, momentos que me tocó vivir, de alguna manera están representados de alguna manera en cuadros en los pasillos de nuestra vida. Haga cuenta que nuestra vida interna es como una casa con muchas habitaciones. Haga cuenta. Y como esta casa y como todas las casas tienen pasillos y vamos colgando cuadros, también en nuestra vida, en los pasillos de nuestro interior, se van colgando cuadros de las cosas que pasamos y vivimos y quedamos allí. Nadie tiene problema en colgar un cuadro en el pasillo de su vida, un cuadro de un buen momento, donde tú te abrazaste con alguien, te encontraste con alguien y con alguien que no veías hace mucho tiempo y lo volviste a encontrar, lo volviste a ver y se abrazaron de alguna manera. Ese momento, de alguna manera, entre comillas, se transformó en un pequeño cuadro que uno colgó en el pasillo de su vida. ¿Me siguen? Y quedó allí. Y cada vez que recuerdo es como si estuviese frente a ese cuadro y lo mirara. Oh, ¿verdad que ese día hoy fue tan bonito? Y un día decidí colgarlo ahí para no olvidarme nunca más. Pero cuando de pronto la persona que yo pensaba que era de mi confianza, que era leal, y me traicionó y me tocó verlo de una manera que nunca lo había visto, hablando mal de mí, y ese momento en que la confronté, le dije, ¿cómo podía ser así? Ese momento puede que también se haya transformado en otro cuadro que colgué en la otra pared y quedó allí para no olvidarme nunca más de lo que me pasó con él o con ella. ¿Me siguen? Entonces, así a lo largo de los años, a lo largo de la vida y desde la niñez, es posible que hayamos estado colgando cuadros de cada momento que nos tocó enfrentar, vivir, buenos y malos. Y tal vez alguien dijo, no, ya, si la perdoné, lo perdoné. Así que lo voy a sacar, lo voy a descolgar y lo voy a llevar a la cruz. Porque no quiero que me esté amargando este momento. ¿Me siguen? Entonces así, los buenos momentos, los gratos momentos, los momentos felices, esos momentos que me gustaría volver a repetirlos, de alguna manera se van transformando a lo largo del tiempo en pequeños cuadros, algunos más grandes, algunos más pequeños, y los voy colgando en los pasillos de mi vida interna, de mi vida interior, de alguna manera. Esos son, ¿por qué sé que están allí? Porque me acuerdo de lo que pasó. Me acuerdo de lo que me sucedió, haya sido bueno o haya sido entonces malo. Son los cuadros colgados en los muros de los pasillos de nuestra vida. Hermanos, hermanas, ¿qué tipo de fotos tenemos colgados en los pasillos interiores de nuestra vida? ¿Qué tipos de cuadros tenemos colgados? ¿Podría usted identificarlos? Yo sí, los puedo identificar. Sé qué tipo de cuadros tengo colgados en los pasillos de mi vida, de los buenos momentos, de los difíciles momentos, y están allí de manera imaginaria, colgados, porque cada vez que llega un momento, uno se acuerda de ese minuto y ese momento. ¿Qué recuerdos de tu pasado tienes? ¿Cómo fue tu pasado? ¿Esos cuadros son cuadros que te alegra que estén colgados allí? ¿O son cuadros que tú dirías, lamento tanto lo que me pasó, pero ahí sigue colgado? Como un recuerdo de un difícil momento. En muchos casos, el pasado, es decir, tanto lo que me tocó vivir, ojo con esto, porque también tiene que ver con lo que me tocó hacer. No solamente pensando en lo que otros me hayan hecho bueno o malo, sino también en lo que yo pude haber hecho. También lo que pude haber hecho, lo que hice, también representa un pequeño cuadro colgado por mí en el pasillo X de mi propia vida. Y si lo que hice fue bueno,
y que me enorgullece porque lo hice y no lo hice para que me alabaran, pero sé que fue bueno, me da gusto ver colgado ese cuadro en el pasillo de mi vida. Pero si lo que hice en un momento de rabia, de enojo, que no entendí lo que me pasaba, también puede que esté colgado y me da mucha pena verlo ahí colgado porque me recuerda lo que una vez hice y que no estuvo bien. Nadie más lo sabe, pero ahí está colgado y me avisa y me recuerda de lo que una vez pasó conmigo. Así que, hermanos queridos, en muchos casos el pasado, o sea, lo que me pasó o lo que me tocó vivir o lo que hice, sigue teniendo en muchos casos un poder a tal punto que marca o afecta lo que hago o soy en el presente. Es decir, si el Señor no ha venido a mi vida para sanarme y restaurarme de estas cosas difíciles del pasado, ya sea que me pasó o que yo hice, eso puede que esté repercutiendo, afectando mi presente. Y es por eso que sin darme cuenta termino haciendo esto o siendo de esta manera, sin darme cuenta que el pasado sigue teniendo poder, sigue teniendo influencia sobre el presente. Hermanas, hay un estrecho vínculo entre lo que pasó ayer, especialmente lo difícil, si no ha sido restaurado por Cristo, por el Señor, en que sigue teniendo tentáculos afectando justamente el presente de hoy. Y pregunto, y a usted que también que está en casa, ¿hay cosas que hubo en mi pasado, ya sea que me pasó o que hice, que se continúan repitiendo o afectando el presente? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hay cosas del pasado, ya sea que me pasó o que hice, que siguen afectando mi presente o se siguen repitiendo? Y lo voy a compartir algunos ejemplos para poder un poquito entender esto. Por ejemplo, el que se acostumbró a mentir y que lo hizo mucho tiempo atrás, lo sigue haciendo hoy día. Significa que su pasado se sigue repitiendo en su presente porque miente. Es un mentiroso, una mentirosa y se encuentra mintiendo sin darse cuenta que está mintiendo. ¿Me siguen? Entonces el que se acostumbró a mentir en el pasado y no ha roto con esto, sigue mintiendo. El que se acostumbró a agredir o ser violento, de pronto tiene episodios de violencia o de agresión que puede ser constante porque fue episodio del pasado. El que se acostumbró a mirar en las pantallas imágenes obscenas y lo sigue haciendo hoy día y no ha terminado con eso. La pornografía. El que se acostumbró en el pasado a perder el tiempo, sigue perdiendo el tiempo hoy día y se le va el tiempo como agua entre los dedos. El que se acostumbró a comentar o a hablar acerca de la vida de los demás y lo hacía ayer, y si alguien lo sigue haciendo hoy día, es porque su pasado no ha estado resuelto. Sigue repitiendo lo que hizo ayer, lo sigue haciendo hoy día. El que se acostumbró o el que guarda resentimiento hasta por el mínimo daño que le hacen y sigue guardando resentimiento hoy día frente a alguien que le ataca, no le mira o no le saluda. Si alguien lo hizo ayer, lo sigue haciendo hoy día porque su pasado sigue teniendo influencia sobre su presente. No ha ido a la cruz. El que nunca cultivó la lectura, el que nunca le gustó leer y hoy le cuesta un montón tomar la Biblia y leerla. ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá que le cueste leer la Biblia? ¿Será por algo del pasado? ¿Por qué hoy día soy así? ¿Será que no he traído mi pasado a Cristo? El que fue desordenado y sigue siendo desordenado. ¿Hay alguien acá? El que fue desorganizado y hoy día sigue siendo desorganizado. El que fue abusado o abusada y ese pasado nubla toda alegría y todo buen momento que tenga hoy en el presente. Entonces pregunto, hermanos, el pasado quedó en el pasado porque de eso se trata el tema de hoy, para que el pasado quede en el pasado y para que eso sea una verdad. No podemos hacerlo sin Cristo. Tenemos que traer toda nuestra vida presente, pero también traer y abrir la puerta del pasado y decirle, Señor, ven, entra en todos estos momentos y ve todos los cuadros de los tristes momentos que ahí comenzaron a quedar colgados a lo largo de mi vida y nunca los he sacado, nunca los he retirado, nunca los he traído y los he colocado a los pies de la cruz para que entonces ese pasado doloroso y difícil sea bañado con la sangre de Cristo. Porque Él restaura, Él sana, Él repara y especialmente a todos los quebrantados de corazón. Pero para eso entonces hay que entregar. Entonces, hermanos, ¿qué aspectos de mi pasado
o qué partes tristes, difíciles, de los cuales no me enorgullezco, puede que lo esté repitiendo en este presente. Y haciendo que el lugar que esté presente mío, mi presente, tu presente, sea bueno, del cual me alegre, uno menea la cabeza y diga, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué de nuevo? Miserable de mí, decía ¿quién? El apóstol Pablo. Decía, yo no entiendo lo que hago, porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, no entiendo, porque en mí, y decía él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, para poder ser libre, hay que encontrarse con ese minuto, con ese momento en que tomo conciencia de que tengo que solucionar, tengo que resolver, porque el pasado no resuelto me va a traer problemas en el presente de hoy. Tengo entonces que ser honesto y abrir la puerta y decir, Señor, ven conmigo a revisar todo lo que me tocó pasar. Todas las cosas que guardé silencio y no se las conté a nadie y aguanté estoicamente ahí como si fuera valiente, como que habría que salir adelante, pero nunca abrí mi corazón y lloré delante de ti, me quebranté y te entregué. Ayúdame a recorrer los pasillos de mi pasado para poder perdonar y dejar partir, para cortar las amarras, para cortar la soga y no tener a esa persona frente a mí porque nunca le he perdonado. ¿Cuántos dirían hoy día, Señor, entre los pasillos de mi pasado? Y revisa conmigo todos los cuadros que allí comenzaron a quedar colgados. Alégrate conmigo con los buenos momentos, pero Señor, si notas que ahí en algún pasillo de mi vida interna hay algún cuadro y tú me dices, tienes que sacarlo, pero es que tienes que sacarlo, es que tienes que descolgarlo, es que tienes que entregarlo, porque el pasado debe quedar entonces en el pasado. Hermanos, número 3, ¿la Biblia nos habla del pasado? ¿La Biblia habla del pasado? ¿Cree usted que está en casa? ¿Cree que la Biblia habla del pasado? Claro que habla del pasado. Por lo menos he traído acá a colación dos temas. Uno es la carta a Filemón. ¿Ha leído alguna vez la carta a Filemón? Es la carta más corta que escribió el apóstol Pablo. Pero no porque sea corta, no tiene contenido. Está casi al final de la Biblia, la carta a Filemón, ¿ya? Y Filemón era un romano acomodado, pero creyente, era cristiano. Y tenía un esclavo. ¿Cómo se llamaba el esclavo? Muy bien, se llamaba Onésimo, ¿ya? Y Onésimo aparentemente, siendo esclavo, le robó, algo le hizo a Filemón, que era el amo, y porque le robó algo que hizo Onésimo, se escapó. ¿Y a dónde llegó Onésimo, que era un esclavo? Al ladito de Pablo. Pablo estaba en la cárcel, se encuentra con Onésimo, dialogan, y Onésimo, ¿qué termina haciendo? Se convierte al Señor, se convierte en un creyente y le confiesa seguramente al apóstol Pablo, mira, yo vengo mi amo se llamaba Filemón, le quité, le robé, este daño le hice y salí huyendo y ¿qué le dice Pablo? Hay que resolver, ¿qué cosa? El pasado. Así que, ¿qué hace Pablo? Mira, vamos a hacer una cosa, le dice a Onésimo, le voy a escribir una carta a tu amo. ¿Cómo se llamaba el amo? Filemón. Hago esta pregunta para ver si le voy a escribir una carta a tu amo y le voy a contar, le voy a dar saludos, abrazos, cariño y mira, te quiero contar que a mi lado llegó, ¿te acuerdas de Onésimo? Está acá a mi lado, ahora es un discípulo de Cristo. ¡Wow! Ahora es un creyente, se convirtió y te lo voy a enviar de vuelta. Cuando Onésimo leyó esa parte seguramente se preocupó. Te lo voy a enviar de vuelta, pero ahora recíbelo. No lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano. Y si algo te robó, si algo te quitó, le dice Pablo en la carta, ponlo en mi cuenta, yo te lo devuelvo. Y esa es la carta a Filemón. Entonces, un hombre, un esclavo, Onésimo, que se va huyendo y no resuelve lo que hizo, no resuelve su pasado, hasta que se encuentra con el Evangelio de Cristo. Evangelio que se lo comparte el apóstol Pablo y entonces Onésimo puede volver donde Filemón. No sé cómo habrá sido ese reencuentro, no aparece. Esa es la historia no contada de la Biblia,
como tantas otras, ya, que me habría gustado tenerla ahí, cómo fue el encuentro. Pero seguramente cuando Filemón vio a Onésimo, ya no ve a un esclavo, ve a un hermano en la fe. Hermano, y es por eso, porque la cruz de Cristo nos une. La cruz de Cristo resuelve, la cruz de Cristo restaura, en la cruz de Cristo nos perdonamos, en la cruz de Cristo somos sanados, en la cruz de Cristo nos quitamos un tremendo peso de encima, en la cruz de Cristo la venganza, el enojo, el resentimiento, la ira quedan allí totalmente disueltos. Y se levanta la reconciliación, el perdón y la gracia de Dios. Porque solo la gracia de Dios hace que dos personas enemigas se puedan volver a dar la mano y a abrazar. Y la otra historia es de la mujer samaritana. ¿La mujer samaritana tenía un pasado? Claro que sí, como todos, y hasta los hombres también. ¿Y qué pasó con la mujer samaritana? Cuando Jesús conversan con ella, ahí en el pozo de Jacob, Juan capítulo 4, en un momento de la conversación le dice, yo soy el Mesías. ¿Y qué dice Jesús a la mujer? Anda y ve a buscar a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Bien has dicho, ¿qué le dice Jesús a la mujer? Bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Vamos, ayúdenme, sóplenme. Es verdad, le dijo Jesús cuando ella dice, no, es que no tengo marido. Es verdad, le dice Jesús, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Sí, no tenía marido. Pero 6 hombres habían pasado por su vida. Y no para reprochar, no lo digo, sino que solamente lo digo porque no hay quien no tenga un pasado. Y a veces hay un pasado del cual no queremos detallar. Es que no tengo marido, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. No me pregunten, pero solo Jesús es el único que ve lo que nadie más ve. Y ahí la mujer reconoció que de verdad este es el Mesías, fue al pueblo de Samaria a decirle a todo el mundo, he hallado al Mesías, y el pueblo de Samaria creyó en el Señor. No solo por la palabra de ella, sino por la misma predicación del Señor. Hermanos, sí, la Biblia nos habla del pasado. La Biblia claramente nos muestra estos detalles, este tema, y que con eso nos confronta el Señor. Y por eso que, a modo de conclusiones, para no extendernos más, quiero al menos detallar 3 cosas a modo de conclusiones. Número 1, ¿qué cosa? El pasado no se puede cambiar o resetear. ¿Conocen ese término de resetear? ¿Lo han escuchado? La generación de hoy día sabe lo que es resetear. ¿Ya? Resetear es colocar en cero. ¿Se acuerdan cuando teníamos esas caseteras? Y cuando uno ponía el cassette, comenzaban a girar los numeritos, los jóvenes ni tienen idea. A lo mejor algunos han visto las caseteras. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos son de esa fecha? Oh, ¿cuántos son? No estoy solo, gracias. Me acuerdo perfectamente el día que mi papá también trajo una radio casetera y le puso el cassette. ¿Qué es esto? ¿Un cassette? ¿Cassette? Y cuando le puso play, apretó la tecla porque ahora todo es digital. No, aquí en la tecla empezó ese numerito a correr. Creo que eran 3 numeritos y comenzaba a correr el primero, después el segundo. Y de repente cuando ya había avanzado uno apretaba un botoncito. Lo mismo que en el auto. ¿Cuántos se acuerdan de ese auto? ¿Ya? Que antes yo también tenía un auto y uno le ponía cuando quería poner los números en 0 para saber cuántos kilómetros hay de aquí a allá. Hermanos, no se puede hacer con el pasado eso. No se puede resetear y poner en 0. No se puede cambiar el pasado. No se puede. El pasado quedó así. Lo que me pasó quedó así. Nadie lo puede cambiar. Y si no, miremos lo que pasa en Mateo 26. ¿Qué dice en Mateo 26, versículos 69-75? Está el relato donde Pedro se estaba calentando y Jesús estaba adentro compareciendo y llegan a reconocerlo y le dicen, tú eres uno de ellos. ¿Y Pedro qué hace? ¿Qué dice? No. Viene otra mujer, una criada, tú eres uno de ellos porque hablas como él. No. Y finalmente el versículo 74 dice que entonces él comenzó a maldecir, comenzó a jurar. Mire, el pasado está compuesto también de las cosas que hemos hecho mal. Y aquí hay un pasado, el pasado del apóstol Pedro, y él dice que comenzó a maldecir, comenzó a jurar. ¿Y qué dijo? No conozco al hombre. Y enseguida, ¿quién cantó? Cantó el gallo, los gallos también cantan. Cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho.
¿Qué le había dicho Jesús a Pedro horas antes? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice el relato que saliendo fuera, lloró amargamente. Tal vez algunos de los que estamos acá hemos llorado amargamente por algo que hicimos y no estuvo bien. Y Pedro, aunque después se levantó en el día de Pentecostés y predicó el nombre de Jesucristo, donde 3.000 se convirtieron y se bautizaron, seguía llevando sobre su vida este pasado. Seguía recordando en su cabeza que había negado a Jesús, ahora estaba predicando. Pero este pasado ya no le atormentaba, ya no lo ataba, ya no cerraba su boca, no lo inmovilizaba, porque ese pasado de cuando negó a Jesús ya había sido resuelto y sanado. ¿Recuerdan cuando Jesús los llamó a Pedro y caminaban a la orilla de la playa? ¿Qué 3 preguntas le hizo a Pedro? Las mismas 3 veces que Pedro lo negó, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Y al final Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Fue sanado de su pasado. Porque para sanarse de lo difícil del pasado, tengo que venir a Cristo, tengo que caminar con Cristo en la playa, tengo que pararme con Él y decirle, Señor, caminemos juntos. Señor, te invito, caminemos juntos. Quiero conversar contigo, quiero tener una charla contigo, quiero hablarte de ese minuto, de ese momento. Así como Pedro lo tuvo, quiero también tener esta oportunidad contigo. Entonces, solo así, el presente va a ser libre y el pasado ningún poder va a tener y me va a hacer una persona libre. Cuando estoy entonces con el Señor. Así que hermanos, no se puede cambiar, pero sí se puede estar con Jesús y contarle acerca del pasado. Número 2, el presente. Sí, hoy día tenemos la facultad, hermanos, de que el presente o mi presente pueda resolver o sanar el pasado. No puedo decir, no puedo hacer nada, no tengo cómo hacer algo. No, se puede. Hoy día que estamos vivos, que estamos respirando, hoy día puedo encargarme, aparte de trabajar, de estudiar y de hacer un montón de cosas, ocuparme de resolver mi vida y de ordenarla por el presente, la vida que el Señor entonces nos ha dado. Y Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, como dice ahí, versículos 12 al 14, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Acá lo tengo. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Mira lo que hace en el presente. Pablo dice, prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. ¿Qué dice el versículo 13? Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de su premio y llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios nos invita que si bien es cierto el pasado haya sido difícil, tengo que proseguir a la meta, tengo que continuar después de haber viajado al pasado y haberlo resuelto, después de haber caminado con Jesús a la orilla de la playa como lo hizo Pedro, después de haberle compartido este momento difícil, Pablo me dice, prosigue, avanza. Logra, trabaja para que alcances el propósito por el cual el Señor te llamó. Mientras eso no lo logres, tienes que seguir trabajando. Dice Pablo, prosigo a la meta, prosigo al premio. Ya no pretendo haberlo alcanzado, pero sigamos trabajando, hermanos. Nosotros con nuestro presente, con la oportunidad de vida, si nosotros no vivimos solo para respirar, no vivimos para hacer un montón, vivimos para resolver, vivimos para ordenar. El que viene al Evangelio y venimos al Evangelio para trabajar en nuestra vida y que nuestra vida esté totalmente resuelta en el Señor. Y número 3, ¿qué nos dice Jesús? Hay una palabra que me llamó mucho la atención y me hace mucho ruido. Y está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Porque la idea es leer la Biblia y no a la apurada, corriendo, mirando la hora, sino que detenerse, reflexionar. Mira, aquí hay una palabra. Y una de las palabras que dijo Jesús, ¿a quién? A la iglesia en Éfeso. ¿Se acuerdan en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3? ¿Qué hay allí? Hay 7 cartas. 7 cartas a las iglesias que quedaban ubicadas en Asia.
¿Aló? ¿Estamos, hermanos queridos, ustedes que están allá? ¿Sí? ¿Sonido? ¿Está muteado? Con esto despertaron los que estaban durmiendo. Les presento a Andrés mientras tanto. Él se viene sumando hace muy poquito al equipo de sonido. ¿Ya? ¿Se escucha, cierto? Yo podría seguir así, pero me preocupa los que están en línea. Pero ya, así que Andrés ahí está transpirando, su primera vez aquí. Más encima pasó esto. Sí. ¿Con cuál sigo? Con ese. Puede que se le acabó la batería. Sigo con esto, no hay problema. ¿Ya? Ya, hemos regresado. Cuando pasa estas cosas yo me río, no me complica. ¿Dónde estábamos? Partamos de nuevo, del principio. Ya, vamos con la introducción. No, como dice ahí, esta palabra de Jesús, recuerda. Fue el mensaje a la iglesia en Éfeso. Ya, un grupo de creyentes que se habían establecido en esta localidad de Éfeso, y les pasó algo, se descuidaron, en medio de tanto que hacer, se descuidaron, y Jesús, ¿qué les dice? Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. O sea, ya no me amas como antes. Antes vibrabas, cantabas, servías al Señor. Antes, ¿qué no hacías por mí? Antes me amabas, me buscabas, orabas, pero tengo una cosa contra ti, que has abandonado tu primer amor. O sea, ya he dejado de ser el más importante en tu vida. Por lo tanto, todo lo que hacías para el Señor finalmente se fue transformando en simplemente un recuerdo. Oye, hermano, y esto me parece un poquito similar a algunos casos, que de pronto uno escucha, hermano, yo hacía todo esto y servía y trabajaba, amaba al Señor, y se había enfriado la iglesia. Tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Y después que le coloca el reclamo Jesús a esta iglesia en Éfeso, ¿a qué les invita a hacer? ¿Qué les invita a hacer para resolver esto? ¿No? ¿Está bien con esto? Sí, suena mejor. Suena más estéreo. Después que le dice, has abandonado tu primer amor, has dejado de amarme, y otras cosas han ocupado el primer lugar. Otras cosas son más importantes para ti, pero yo, de alguna manera, parafraseando lo estoy diciendo, de alguna manera yo estoy más atrás en la fila. Has abandonado tu primer amor. Eso, en otras palabras, esto no está bien. ¿Y qué le dice como consejo? ¿Qué consejo le da? Por tanto, recuerda. Es lo primero que aparece. Por tanto, recuerda. ¿Qué les dice? Recuerda de dónde has caído. En otras palabras, mira para atrás y acuérdate cuando esto empezó a suceder, cuando te empezó a ocurrir que te empezaste a enfriar. Retrocede hacia tu pasado y recuerda cuando esto comenzó a pasarte, cuando te comenzó a ocurrirte, cuando te empezaste a llenar de otras cosas y empezaste a abandonar tu primer amor. Recuerda, hermanos, ¿por qué esta mañana no hacemos lo mismo y recordamos? Porque eso le dice el Señor a la iglesia. No puedes venir y arrepentirte. Después le dice y arrepiéntete. Primero le dice recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice después? Arrepiéntete. Arrepiéntete, confiesa. Perdóname, Señor. Perdóname. Sáname de este pasado. Entonces, dentro de las conclusiones, qué importante para poder ser restaurados es poder entonces recordar. Y al recordar significa, Señor, ven, acompáñame en los pasillos de mi vida interior para ver qué cuadros quedaron colgados allí y que tú quieres que empiece a descolgar y traerlos ante la cruz y dejarlos allí. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, y luego le dice, vuelve a practicar las primeras cosas, retoma, porque se puede. Por eso que, hermanos, que en el presente nosotros podemos resolver justamente el pasado. Y termino con el primer texto que leí al comienzo. ¿Qué dice este texto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y a veces lo hemos leído tantas veces y suena bonito y parece que automáticamente se aplica a mi vida. Es verdad, el que está en Cristo es una nueva criatura, pero para ser una nueva criatura, con Cristo hay que pedirle viajar al pasado y empezar a descolgar y empezar a restaurarme y a sanarme de todo aquello
que me hirió, que me lastimó y que hoy día me sigue doliendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta versión dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todos los que están acá, ¿hay alguien acá que desee ser una persona nueva? ¿Hay alguien acá? Cristo es el único que tiene poder de transformarnos en personas nuevas, en nuevas criaturas. Para ser, ¿qué significa una persona nueva? Alguien que comienza a vivir hoy una nueva vida. Ya no quiero ser el mismo de siempre. Quiero ser otro hombre, quiero ser otra mujer, y eso te lo puedes determinar tú mismo. Hoy día tú lo puedes decidir. Ya quiero cambiar con esto, quiero dejar esto atrás. Ya no quiero que este pasado en el cual viví tanto tiempo siga teniendo vigor y siga latiendo. Quiero hacer morir este pasado, quiero desconectarlo y que ya no siga respirando en mi presente para tener este presente. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el pasado tiene que quedar atrás, las cosas viejas pasaron. Y que las cosas viejas pasen tiene que ver con resolver, sacar los cuadros. Toma, Señor, llévatelos. Ya no quiero que los muros y las paredes de mi habitación interna tengan estas cosas allí, empañando, ensuciando, dañando, lastimando mi presente. Las cosas viejas pasaron, una nueva vida ha comenzado. Entonces, hagamos esto, que el pasado quede en el pasado. Te invito a orar, te invito a orar. Oramos al Señor y dejemos que Él se acerque a nosotros, que nos llame, como Él ese día llamó a Pedro y le dijo, Pedro, ven conmigo, y caminaron juntos por esa playa. Tal vez esté el momento de decirle, Señor, caminemos juntos. Quiero caminar contigo, que me hables y yo hablarte de lo que pasó, de lo que hice que estuvo mal. Padre querido, Señor bendito, gracias. Gracias por enviar a Jesucristo. Gracias por enviarlo un día. Gracias porque vino desde los cielos cuando nada podíamos hacer para resolver nuestra vida, para sanarla, restaurarla y volverla a tu comunión. Habíamos sido expulsados del huerto de Edén. Gracias, gracias porque vino Jesucristo, quien dijo un día, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Señor, gracias. Muchas gracias. Señor, cuánto pasado hay en nuestra vida. Cuántas cosas que nos sucedieron, que nos hicieron o que hicimos mal y produjeron un deterioro en los cimientos de nuestra vida. Y nuestros cimientos parecen tan frágiles muchas veces que a la primera nos caemos, no podemos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero terminaba diciendo, pero gracias a Dios en Cristo Jesús. Cristo es la respuesta. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Cristo es la verdad. Solo Él tiene poder para liberar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Oro, Padre, en esta hora por quienes quieren abrazarse de ti, tomarse de ti. Y contigo, Señor, decir ya no más, hazme una nueva persona, una nueva criatura. Quiero orar por ti. No puedo bajar de acá sin orar por ti. Quisiera orar por todos quienes dicen esta mañana, quiero determinarme a entregarle todo al Señor, mi vida, para comenzar una nueva vida. No se puede si no le entregamos la vida a Él. ¿Quieres creer en el Señor? ¿Quieres entregarle tu pasado? ¿Quieres entregarle todo? Te invito a que oremos. Te invito a ponerte en pie y venir acá adelante para orar por ti. Me gustaría orar por ti mientras cantamos. Y alguien se la leyó. Y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando